Vamos a empezar la clase de hoy, 4 de noviembre 2020. Sistemas digitales de información. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos bits y bytes. Bueno, vamos a empezar bastante con bits antes de entrar en el terreno de los bytes. Pero sí tenemos que empezar a ver todo lo que es manejo, administración, gestión de la información por parte de la compu. ¿Cómo hace una computadora o un dispositivo electrónico en general? Porque ya no son solo computadoras, para manejarse con la información que habitualmente manejan. Porque ustedes saben que a través de sus dispositivos digitales manejan audio, sonido, música, ruido, video, imagen, dibujo, gráfico, animación, texto. Eh, Prácticamente no hay un género de información que las computadoras, los dispositivos electrónicos no manejen. En algún momento decíamos que, bueno, falta todavía que manejen olores y texturas. Bueno, ya están manejando olores y texturas también. Es información que se puede codificar y darle a un dispositivo electrónico para que la procese. De hecho, hay un montón de robots que usan sensores de diferentes eh, estímulos, sensores de humo, sensores de diferente presencia de gases en la atmósfera, en el ambiente, eh, temperaturas, humedad. Así que prácticamente toda la información del mundo real se puede transferir a un dispositivo electrónico. El tema es cómo. Bueno, ahí es donde empezamos a ver diferentes formas de administrar la información. Una de las formas de administrar la información desde la electrónica o hacia la electrónica es la analógica. Es la que se ha ido implementando en la tecnología desde que la tecnología arrancó. Lo que modificó el mundo tecnológico en general la humanidad toda en su evolución, en su desarrollo, es el tema de la digitalización, la aparición de la información de tipo digital. Esto de eh, resumir o reducir todo tipo de datos a una cadena de ceros y unos. Eso fue como revolucionario en cuanto a que se empezó a avanzar en administrar cada vez más cantidad de información en forma más precisa y en forma más rápida. A eso le llamamos, bueno, digitalización. Cuando vos convertís un dato del mundo real en un dato digital, estás haciendo una digitalización. ¿Qué pasa en esa digitalización? Bueno, pasan muchas cosas. Vamos a ir viéndolo de a poquito. Vamos a empezar viendo el tema de los bits y qué significado tienen. Vamos a trabajar un poquito con ese apunte que yo les di. Estoy compartiendo la pantalla y cargo el apuntito. Está medio... me salió cruzado el escaneo. Bueno, tenía la versión digital de este apunte, pero bueno, no la encontré. Hace 20 años que lo hice. De esto estamos hablando hasta recién, ¿sí? El tipo de información que la computadora puede llegar a computadora o dispositivos electrónicos pueden llegar a procesar, ¿sí? Acá estábamos hablando de, bueno, texturas, olores, sabores que ya sí son procesables por una computadora. Acá decíamos que la computadora no puede percibir e identificar olores, texturas, sabores. Bueno, menos mal que en ese momento le puse al menos por ahora, porque evidentemente las cosas cambiaron y hoy sí se puede. Eh, es importante que sepan, sí, que la información, tal como tiene sentido para nosotros, no lo tiene para la computadora. Una foto, un número, una letra no significa nada para una computadora. Nosotros le hacemos dar ese significado, nosotros le asignamos el significado. ¿Por qué? Porque un equipo electrónico, un celular, una cámara digital, un sensor de un robot, una computadora, en lo más profundo de su pensamiento, lo único que usan son presencia o ausencia de energía eléctrica, que en realidad tampoco están así. Porque ese 1, que yo lo hago corresponder con hay corriente, es un valor de voltaje de determinada potencia, determinada cantidad. Y el 0, que sería el no hay corriente, en realidad no es que no hay, sino que hay mucha menos. Hay un voltaje muy pequeñito cuya diferencia con este otro es muy grande, es muy notable para que la máquina pueda identificar lo que para mí es un 0 y un 1. Ya vamos a llegar a eso. La máquina entonces, las computadoras, los circuitos solamente procesan presencias o ausencias de energía eléctrica o diferencias de voltaje. Voltaje alto o voltaje bajo. ¿Sí? Esa foto que ustedes sacan de un paisaje y la guardan en el celular, ¿sí? Es una colección de ceros y unos.
Ese audio que mandan por WhatsApp a un amigo es una colección de ceros y unos. Todo se transforma en ceros y unos. Ese trabajo que suben al Classroom también son conjuntos de ceros y unos. ¿Por qué ceros y unos? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, en la computadora, a nivel electrónico, a nivel circuito, a nivel procesador, memorias, hay unos pequeñísimas celdas o cuadrículas que es por las cuales pasa la energía eléctrica y se detecta si pasa o no, o en qué cantidad pasa. Se llaman flip-flops, esos pequeños, esas diminutas microscópicas celdas de algún material semiconductor, por ejemplo silicio, con el que están construidos los microprocesadores, los chips en general, ¿sí? Se llaman esas pequeñitas celdas flip-flops. Ustedes cuando tengan alguna duda, ¡pac!, me abren el micrófono y hablan, ¿sí? Ese flip-flop Sí. tiene una correspondencia en la lógica que es el bit. Bit significa binary digit. Ya lo habrán visto en los videos que les pasé. Binary digit significa dígito binario y es la unidad mínima para medir la información. La unidad mínima para medirla y para representarla, porque en realidad es una forma de representación de la información, ¿sí? Profe, que entre el auto y no puede entrar. Uy, Sí, eso le estaba diciendo, que a mí tampoco me dejó entrar Dice al que no entra. principio, pero intenté varias veces y me dejó. yo no lo tengo acá como pidiendo, ¿eh? A ver. Yo entré de una. A ver. Ah, así que a veces les pide que insistan. Qué raro. No tengo acá como que está llamando. Le pongo el link de nuevo, es el mismo. Bueno. Mientras me voy a apoyar con este PowerPoint que tenemos acá. ¿Ven esa pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, Sí, sí. al bit, a este elemento, a esta unidad, le vamos a adjudicar la responsabilidad de ser, o el significado de ser la unidad mínima, la más chiquitita, la más pequeña, de representación de la información. La unidad mínima con la que puedo representar información. ¿Por qué lo hacemos así? Lo dibujamos con una doble cara. Porque puede tener dos valores. Uno de dos valores. No puede tener los dos valores simultáneos, ¿sí? O vale de una forma o vale de otra. Es como si ustedes dibujaran una llave de luz. ¿Cómo la dibujan? ¿Encendida o apagada? Ya si la dibujan de una forma, encendida o apagada, ya están dándole un valor. Le están dando un significado. Están mostrando que la llave está o encendida o apagada. Si yo dibujo la llave en un neutro, estoy indicando, ahí me parece que sí está queriendo entrar. Ese es Leandro. Hola Leandro, ahora sí, entramos. Ah, era Lautaro que quería entrar. Y entró Leandro, bueno. Ahora que le pongo el presente. Ah, no tiene internet. Claro, sin internet no va a tener conexión. Bueno. Seguimos con los bits. Y les decía entonces que si nosotros quisiéramos representar una llave de luz con su significado pleno, es decir, y no darle un valor de por sí, la dibujamos con la posición en neutro, o sea, ni prendido ni apagado. Yo sé que tiene las dos posibilidades, ¿sí? Bueno, esto del bit significa que puede valer una de dos alternativas, una de dos posibilidades, ¿sí? O vale 1, por ejemplo, o vale 0. Es el significado que le damos desde la lógica matemática, o desde una forma humana de poder representar la información, pero también lo podemos pensar como una lámpara prendida o apagada, como una puerta que puede estar abierta o puede estar cerrada. No importa si está medio abierta, un poquito abierta o muy abierta, está abierta, punto. Aquí, con la información digital o con los bits,
nosotros no tenemos medios pelos, medias tintas. Acá tenemos valores absolutos. O es 1 o es 0. O sea, está abierta o está cerrada. Y la llave de luz que hablábamos recién. Acá está prendida y acá está apagada. ¿Sí? Entonces, el bit lo podemos pensar de estas formas. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es una forma de representar la información? Porque yo lo puedo usar el bit para que valga 1 y valga 0, por ejemplo. O para que, bueno, represente diferentes cosas. Yo puedo decir que ese 1 puede valer, qué sé yo, el equipo de River. Y en la otra posición vale el equipo de Boca. O represento el color rojo. O el color azul. O represento la nota Do, la nota Re. O represento la marca Ford y Chevrolet. ¿Sí? Es decir, con un bit puedo representar dos cosas. Las que yo quiera. Las que tenga ganas de representar. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí. Bien. Como verán, con un bit me quedan muchísimos datos sin poder representar. Si yo quisiera representar las notas musicales con bits, bueno, un bit me alcanza para dos notas. Do y re, por ejemplo. O mi y fa. Pero no las 7 notas. No. Con un solo bit no puedo porque o vale 1 o vale 0. Son las dos alternativas que tiene. Es como una moneda. Vos la tirás y cae de una forma. Cae cara o cae cruz. Sí, puede caer espejito también, pero vamos a suponer que no cae espejito. Cae 1 o 2. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo empiezo yo a utilizar los bits para que puedan permitirme representar las cantidades de información que yo manejo en una computadora? Una foto, una canción, bueno, porque empiezo a agregarle bits, empiezo a usar estructuras de más de un bit. Si yo uso 2 bits, por ejemplo, una estructura de 2 bits para poder representar información, bueno, ya tengo, miren, 4 cosas posibles puedo representar ahora con 4 bits. ¿Por qué? Porque los hago valer de con diferentes combinaciones de ese valor que tiene, que es 0 y 1, y lo puedo aplicar a identificar o representar algún dato en particular. Ustedes fíjense que si yo voy combinando ceros y unos en una estructura de 2 bits, puedo tener 4 posibles combinaciones diferentes. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. No tengo más. No tengo forma de combinarlos de otra manera. Entonces acá que, bueno, ya a los equipos ya le puedo agregar 2 más. Ya tengo River, Boca, Belgrano y Talleres. Bueno, Talleres y Belgrano. Ya puedo agregarle 2 colores. 1, 2, 3, 4 colores. Rojo, azul, amarillo y verde, por ejemplo. Ya puedo representar 4 notas musicales. Do, re, mi, fa. Y puedo meter ya hasta incluso puedo representar más marcas de automóviles. Qué sé yo, Ford, Chevrolet, Renault y Peugeot. Igualmente con 2 bits notamos que todavía ni siquiera puedo representar todos los equipos de la Liga Nacional o todos los colores, mucho menos, ni mucho menos todas las notas, ¿sí? ¿Cuál es el secreto? Seguir agregando cifras, seguir agregando bits a estas estructuras de administración, de gestión de información, de modo tal que pueda yo aumentar la cantidad de combinaciones posibles y poder representar más cantidad de datos con esas combinaciones. Aquí yo, por ejemplo, bueno, voy a representar los números del sistema decimal. El sistema decimal es el sistema de numeración que ustedes usan, chicos, desde que aprenden a contar, desde que son chiquititos. ¿Por qué sistema decimal? Y surge de la utilización de nuestros 10 deditos, ¿sí? Nuestros 10 dedos nos han permitido contar desde que el hombre empezó a utilizar su cerebro en una forma más técnica y más práctica, y a desarrollar su inteligencia valiéndose de estos objetos de la realidad concreta que son los dedos, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 dígitos que con el correr del tiempo y con la evolución también de nuestro pensamiento adquirimos el uso del 0, ¿sí? Porque acá ustedes van a ver que tengo 10 elementos, o puedo llegar a tener 10 elementos, tengo 10 elementos en el sistema decimal, pero uno de ellos es el 0. Voy del 0 al 9. Y el 0 ya lo cuento, por supuesto, porque es un valor. En este caso, como ustedes ven, con el sistema binario, si yo hago agrupaciones de 3 bits, ya puedo lograr más combinaciones. ¿Cuántas puedo lograr en total? 8. Fíjense, 000, bueno, le voy a adjudicar el decimal 0. 001 le doy el valor 1 del decimal. 010 le doy el 2, 011 le doy el 3, y así voy haciendo crecer el sistema decimal mientras voy cambiando las combinaciones de ceros y unos en esta pequeña estructura de 3 bits.
Acá cuando se me acaban las combinaciones de estos dos, arranco con un 1 acá, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y agoté las posibilidades de estos 3 bits. No tengo más opciones. ¿Cuántas Pero, hay? y para las letras, ¿cómo se haría? Y bueno, ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Ah, Acá ya podemos llegar a una conclusión, chicos. ¿Cuántas combinaciones puedo lograr con una cierta cantidad de bits? Bueno, hay un patrón que se repite y que lo puedo ver acá. Yo acá tengo 2 bits y tengo 4 combinaciones posibles. Curiosamente, eso es 2 a la 2. Si ustedes elevan 2 al cuadrado, ¿cuánto les da? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Muy bien, 2 por 2, 4. Y si elevo 2 al cubo, 2 por 2, 8. 4 por 2, 8. Eso significa que yo tengo dos valores posibles para cada bit, que son el 0 y el 1. Si lo elevo, ese 2, esa base binaria, a un exponente que sea igual a la cantidad de bits con los que voy a armar una estructura, obtengo la cantidad de combinaciones posibles. Esto significa entonces que con 3 bits puedo obtener 8 combinaciones. Hago 2 a la 3 y resulta que efectivamente me da 8. Acá hago 2 al cuadrado y tengo 4. Bien. Vamos a ir aumentando entonces. ¿Qué va pasando? A medida que yo aumento la cantidad de bits en una palabra, o voy armando palabritas de cierta cantidad o códigos de cierta cantidad de bits. ¿Para poder qué? Para poder representar más cantidad de información. Porque con esos bits que había hasta ahora no puedo representar todas las notas musicales, ni todos los colores, ni todos los equipos de fútbol, ni todas las marcas de autos. Llévenlo a todo lo demás del mundo real que quiero representar y se van a dar cuenta que necesito muchos bits. Entonces voy a armar una estructura de 4 bits que se usó durante muchos años en electrónica, tanto que se le llevó a poner un nombre, Nibble, se llama Nibble la estructura de 4 bits. Y 4 bits me permiten lograr 16 combinaciones diferentes, miren, 2 a la 4, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Sí? Voy agregando bits a mi estructura de datos y bueno, con 5 bits puedo codificar hasta 32 cosas distintas. 32 equipos de fútbol, 32 colores, 32 notas, 32 letras. Ahí preguntaba Gonzalo por las letras. Bueno, mira, con 5 bits ya podemos codificar todas las letras del abecedario y me sobran. Me sobran porque tengo con 5 bits puedo codificar hasta 32 cosas diferentes. Así que puedo meter todas las letras y me sobran algunos espacios para otra cosa. Para los signos de puntuación, por ejemplo. Si agrego un bit más, tengo 6 bits y en 6 bits puedo codificar desde 00000 hasta 111111 64 combinaciones posibles. Ya puedo codificar 64 equipos de fútbol, 64 colores, 64 notas, ¿sí? 64 caracteres, lo que quieran, 64, lo que yo quiera darle. Eso quiero que les quede claro, que el bit es para representar información. Que para la compu después no va a hacer nada, para mí va a ser importante. 7 bits, bueno, 7 bits son 2 a la séptima, 2 a la 7, eso me da un total de 128 combinaciones. Y finalmente llegamos a la estructura ideal, o la estructura que se plantó como la más dinámica, la más fácil de utilizar, la que me permite mayor cantidad de operaciones, que es el byte. El byte es una combinación de 8 bits, donde yo puedo ir desde 8 ceros hasta 8 unos, con todas sus combinaciones intermedias posibles, 2 a la 8, y tengo un total de 256 combinaciones. Esas 256 combinaciones permitieron en un momento, por ejemplo, crear lo que se llama el código ASCII, ASCII, American Standard Code Interchange Information, código americano estándar de intercambio de información. ¿Qué es eso? Es el código que se le asigna a cada carácter del teclado que puede representar la computadora en la pantalla un número, ¿sí? Todos los caracteres que ustedes tienen en el teclado tienen un número que es propio y es el mismo número en todas las computadoras del planeta. Por eso se llama código estándar. Y surge de la implementación del bit y de estas 8 combinaciones posibles que me permiten... 8 de estos 8 bits que me permiten 256 combinaciones
y crear, por ejemplo, un código como ese. Ese código le asigna a cada letra un valor binario que a su vez tiene un valor decimal. Y lo podemos ver en cualquier página de internet, se los voy a mostrar. Lo importante es no olvidarnos que ese 1 del bit y el 0 en realidad es una presencia eléctrica de gran voltaje y una presencia eléctrica de muy poquito voltaje, o nada. A veces preferimos decir nada para no confundirnos, pero es erróneo, porque en realidad el 0 en un bit no es ausencia de energía eléctrica, sino que es un voltaje muy, muy chiquitito, muy notablemente menor que este. Este me va a representar el 1 y va a ser el voltaje disponible en esa celda de mayor magnitud. Suponete 5 voltios. ¿Sí? Si esto es 5 voltios, esto es ponerle 0,1. Algo casi insignificante, pero notable. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en la intimidad de la computadora, en la intimidad de nuestros circuitos integrados, en el silicio que está ahí en la motherboard, en el chipset, en la memoria RAM, en el BIOS, en el microprocesador, en todas estas cosas que ustedes estuvieron viendo, cómo funcionan y para qué sirven, estos unos y ceros no son más que esto, chicos, son presencias de corrientes eléctricas de cierto voltaje y presencias de corrientes eléctricas de menor voltaje. Este 10110001 en realidad es en una estructura como un byte, sea lo que sea, grabado en un disco, en una memoria, lo que sea, es esto, mira. Mucha corriente, poquita, mucha, poquita, mucha. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bien. Bueno. Bien. Acá tenemos una tablita que nos muestra cómo codificar, por ejemplo, los números decimales, como les decía yo antes, del 0 al 9, usando un sistema binario, un sistema de 4 bits, porque con menos no me alcanza. Con 3 bits llegaba hasta 7 nada más. Necesito 2 bits más para poder seguir con las combinaciones y generar, por ejemplo, el 8 o el 9. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos antes. Todo esto de la formulita también, se los acabo de explicar a través del PowerPoint. Algo muy interesante y que ya les puede servir como parámetro de algo real es el tema de qué pasa cuando... cómo se utiliza esto de los bits en forma real, en forma concreta. Bueno, ustedes habrán oído hablar de la música de 8 bits, por ejemplo, los temas musicales o las canciones de 8 bits o los juegos de 8 bits que se jugaban en las viejas consolas de los años 80. Y todavía pueden ustedes buscar en YouTube, ver juegos de 8 bits o música de 8 bits. Y van a escuchar una música muy monotonal con una sola línea de notas, apenas la melodía, sin acordes. ¿Por qué? Porque es música generada con un sistema de digitalización muy básico, con muy poquitos bits, o sea, muy poca información para reproducir. Del Tetris creo que de 8 bits, parece. Claro, esa musiquita, la vieja música de Mario, que después la mejoraron, ¿no? Pero la original Sí. era de 8 bits. Acá tenemos un ejemplo que tiene que ver con los colores. Esto es viejazo, esto que les estoy mostrando acá. Es de un Windows antiguo, un Windows 3.1, donde vos elegías qué profundidad de colores querías en la compu. Ahora ya esto no se elige más. Ya directamente te habla de resolución, pero de colores no, se manejan colores de alta profundidad. Pero en una época vos podías elegir qué cantidad de colores querías tener en la pantalla, ¿sí? Y te lo daba por ahí en formato de bits. Acá te decía directamente 16 colores, 256, o sea, esto ya me permite saber cuántos bits son 16 colores. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 4 bits estamos trabajando acá. Estos son 4 bits de colores, ¿sí? 256 colores son 8 bits, ¿sí? Y después me daba para elegir, por ejemplo, 16 bits de colores. O color verdadero, mira, 24 bits. ¿Qué significa eso? Y si ustedes calculan la cantidad de combinaciones posibles de 16 bits y de 24 bits, les permitía saber qué cantidad de colores era capaz de generar su pantalla. Mira, una profundidad de 16 bits de color eran 65.536 colores. Parece mucho, pero en realidad no, ni se acerca al espectro real de un arco iris, por ejemplo.
24 bits, que es color verdadero, lo más parecido al color verdadero, mira, 2 elevado a la 24 te daba este numerazo. 16.777.216 colores. Esto está explicado acá. Decir que yo tengo 24 bits de colores significa que puedo representar esta cantidad de colores. ¿Sí? Ahora trabajamos con 32 y con 64 bits de profundidad de colores. O sea, imagínense. Ya ni siquiera quedan pantallas de 32, todas son de 64 bits. Así que si ustedes tienen ganas de hacer el trabajo de sacar 2 elevado a la 64, les va a dar qué cantidad de colores es capaz de representar una computadora. Lo mismo pasa en las placas de sonido. Las placas de sonido en su momento venían de 16, 32, 64 bits. Hoy son todas de 64, incluso de 128, de 256. Son capaces de trabajar con mucha cantidad de datos codificados, ¿sí? Bueno, vamos a volver a bajar de lo que es la técnica interna de un circuito integrado, de una placa de sonido, de una placa de video, a nuestro día a día, a nuestro cotidiano. Por eso vamos a bajar de nuevo al byte. ¿Qué es el byte? El byte también es una unidad mínima, pero es una unidad mínima de administración, de gestión de la información. Ustedes saben que pueden contar bit por bit, pero cuando vayan a almacenar la información en una unidad, en un disco duro, en un disco SSD, en una tarjetita de memoria, ¿sí? Lo van a almacenar siempre en una unidad mínima que es el byte. No puedo almacenar en forma de bits, ¿sí? Si vos tenés algo que ocupa muy poquita información, no importa lo que sea, siempre lo vamos a medir en forma de bytes y no de bits. El byte es la unidad mínima de gestión de la información, de almacenamiento de la información, ¿sí? Sí está bueno que nos acordemos que ese byte es una combinación de 8 bits, o sea que es un código el byte. Es un código que representa algo. Letras, mayúsculas, minúsculas, los números, signos ortográficos, en fin. Un byte puede equivaler, si nosotros lo hacemos coincidir con algo sí, muy de la vida real, con un carácter. Ahí no sé si me están llamando para... No me están llamando para nada. Si ustedes lo hacen coincidir con algún elemento físico, con un elemento propio de la vida cotidiana, entonces sí nos sirve pensar que un byte es un carácter. Mira, acá yo les daba el ejemplo de esta frase, dice Instituto Fray Mamerto Esquiu. Si yo escribo esto, ¿no? En el Word, y lo grabo como un archivo en el disco. ¿Cuánto me va a ocupar esto? ¿Cuánto me va a ocupar un archivo que solamente contenga esta frase? Bueno, tengo que sumar los caracteres que ocupa, incluidos los espacios intermedios, y eso me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. La U con acento ocupa un byte nada más. 29 bytes. O sea que ese archivo ocuparía en mi disco 29 bytes. ¿Sí? ¿Se entiende lo del byte? Como unidad para medir la información concreta como caracteres, por ejemplo. Sí. Díganme sí, díganme no. Sí. Bueno. Si es no, díganme. No, che, no estoy entendiendo nada, arranca de nuevo. Ustedes todo el tiempo se manejan con bytes. Lo que pasa es que los usan con otras unidades. Ustedes los usan con prefijos que los aumentan. ¿O acaso ustedes no saben la capacidad que tiene la memoria de su celular? Sí que lo saben. Si yo se les pregunto, ustedes lo saben. ¿Qué capacidad tienen las tarjetitas de memoria? 32 ¿Cuánto? 32 GB. 32 32 GB. GB. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más me puede decir la capacidad de memoria o de tarjeta de su celular? La del celular tiene 32. Y 32. la tarjeta 8. Ajá, bien, ¿tenés 32 GB en el celular? Sí. Y 8 GB en tu tarjeta. Bueno. Todos están familiarizados con lo de gigas, pero tenemos que estar seguros que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de gigas. El giga es una unidad que multiplica, es un prefijo que multiplica al byte por una cierta cantidad. Acá tenemos esta tablita, que esta tablita ya quedó vieja, ¿por qué? No porque estos valores cambien, sino porque después del terabyte tenemos otras unidades, hay muchas más. Muchas más. Que vos decís, es una locura. Bueno, pero sí, hay. Las vamos a estar usando dentro de algunos años, pero todavía no.
La primera unidad que nosotros vamos a necesitar para poder achicar los valores con los que nos manejamos es el kilobyte, es el kilo. El kilo es un prefijo que multiplica la unidad por 1000. En realidad no son 1000. Ya les voy a explicar por qué no son 1000. Pero, si nosotros lo llevamos a otro tipo de unidades de la vida real, como el peso o la distancia, también lo usan el kilo. Vos cuando vas a la carnicería le decís, deme... No, vos no le decís, deme 1000 gramos de matambre de cerdo. ¿Qué le decís? Le decís, deme 1 kilo de matambre de cerdo, deme 1 kilo de molida, deme 2 kilos de vacío. Cuando vas a la verdulería también, no le decís, deme 1500 gramos de manzanas. No, deme 1,5 kilos de manzanas. El kilo ya lo tenemos asumido como 1000 gramos en ese caso. Y con la distancia también, chicos. Ustedes cuando recorren una distancia grande, si vos te vas de acá a la esquina, sí, vas a decir, caminé 50 metros, ¿sí? Pero si te vas a Embalse, ¿cuánto hay de acá a Embalse en distancia? Más o menos. Como 15 kilómetros. 15 millones. Como 15 15 kilómetros. Ya está, ahí me tiraron el kilómetro ya. Nadie me dijo 15.000 metros. Nadie me dijo 15.000 metros, porque ya tienen asumida la unidad kilómetro. Entonces me decís 15 kilómetros. Bueno, acá lo mismo, chicos. El kilobyte son aproximadamente 1000 bytes, pero no son 1000, son 1024. ¿Por qué son 1024? 1.000.000 centímetros. ¿Por qué son 1024 y no 1000? Porque nosotros tenemos un problema con la administración y la gestión de la información digital, que es que todos los datos que deban ser operados, procesados, para hacer determinados cálculos y estimaciones, tienen que ser sí o sí potencias de 2. Tiene que ser el resultado de 2 elevado a algo, 2 a la x. Y acá nos encontramos con que 1000 no es el resultado de elevar 2 a la nada, pero lo más cercano es el 1024, que es, vamos a sacar la cuenta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, mientras estoy contando con los dedos, por 2, 128, por 2, 256, por 2, 512, y cuando abro mi último dedo, 512 por 2 me da 1024. 2 a la 10. 2 a la 10 me da este 1024, que es este parámetro binario digital que vamos a tener en cuenta para la multiplicación de estas unidades, ¿sí? Vamos a usar el 1000 como aproximado, ¿sí? Para ayudarnos a llegar a un valor. Por ejemplo, el mega, vamos a decir que un mega es 1.000.000 más o menos de bytes. Como verán, no es 1.000.000 exacto, es 1.048.576. Pero vamos a decir más o menos 1.000.000 para tener una estimación, ¿sí? El mega, entonces, ¿qué hace? Multiplica la unidad, el byte original, por 1.000.000 y pico. En realidad serían 1024 bytes. Perdón, el megabyte son 1024 kilobytes. El kilobyte son 1024 bytes. El megabyte son 1024 kilobytes. Sería 1024 por 1024. Lo cual nos da este numerito que está acá. 1.048.576. Bien, y así sucesivamente. Después aparece el giga. Ustedes recién me mencionaban el giga. Mi celular tiene tantos gigas. Bueno, acá lo tienen. El giga es el resultado de multiplicar la unidad, que es el byte, por 1.000 millones o por aproximadamente 1.000 millones. Acá en realidad lo que yo estoy haciendo es dándole el valor equivalente a 1024 megabytes. O sea, que con la calculadora, como la abrí recién, ¿qué tengo que hacer para llegar a la cantidad de bytes? Y bueno, tengo que hacer 1024 por 1024 por 1024. Y tengo este numerito que me da acá, que es 1073.741.000 . Esa es la cantidad exacta de bytes que tiene un gigabyte, ¿sí? Si vos tenés... A ver, qué lástima que lo cerré. A ver, no importa, vamos a poner de nuevo el valor. 1073.741.824. Si yo esto lo multiplico por 32, que son los gigas que tenés en tu celular, ponele. Bueno, tenés esa cantidad de bytes, podés guardar en tus 32 gigas.
34.359.738.368 bytes. Que esos bytes pueden ser caracteres, letras, números, símbolos, ¿sí? Imagínense, yo no sé si en una biblioteca hay esa cantidad de letras almacenadas en los libros. Yo creo que no llegamos a ese número. Pero en nuestros dispositivos no almacenamos solamente letras, almacenamos información mucho más compleja que lleva mucha mayor cantidad de espacio, como son los videos, las imágenes, los sonidos, ¿sí? Acá tenemos una tabla también que nos va a servir. Ah, no tenemos más, no tenemos la otra, pensé que se veía por abajo. Ah, no se las di la otra porque tenía cosas muy viejas. Bueno, no importa. La otra tablita que seguía a continuación de esta era una que les mostraba las capacidades de determinados dispositivos, determinados medios de almacenamiento para guardar cosas. Por ejemplo, los antiguos disquetes, los disquetes de 3,5 pulgadas. A ver, se los voy a mostrar por si alguno no sabe de qué le estoy hablando. A ver, bueno, acá tenemos dos tipos de disquetes. Los disquetes antiguos, ¿sí? Muy antiguos, de 8 pulgadas. Yo tenía una banda de esas cosas. Sí, estas... Espera, no puedo sacar para que la imagen. Ahí está. Bien. Acá tenemos los antiguos discos. Estos eran de 8 pulgadas. Estos discos tenían una capacidad de 160 kilobytes de almacenamiento. 160 kilobytes, ¿sí? O sea, 160.000 bytes. 160.000 letras, números. Más o menos, multiplicando por 1000, no por 1024. Estos otros ya son un poco más nuevos, ponele entre comillas nuevos, los discos de 525, como dice acá. Bueno, me parece que lo agrandé demasiado. Ah, me lo estoy agrandando como yo quiero. Bueno, tenían una capacidad, los más grandes, o sea, porque había de diferentes densidades, diferentes versiones. Bueno, los que más llegaron a almacenar tenían 1 mega 200, chicos, 1,2 mega. 1,2 megabytes solamente entraban acá. Imagínense, ustedes sacan una foto con el celular y ocupa más que eso, ¿sí? Mucho más que eso. Una foto en mediana calidad te ocupa como 3-4 megas. O sea, necesitabas 3 o 4 discos de estos para guardar una foto actual. Y estos, que eran los más chiquititos y los que más perduraron, todavía hay por ahí dando vueltas de estos discos. Incluso podés poner una disquetera a tu computadora porque la fuente tiene una ficha para poder alimentarla y todo. Estos disquetes, la mayor capacidad que llegaron a tener fue de 1,44 megabytes. 1,5 millones de bytes aproximadamente. Bueno, después venían los CDs, que revolucionaron todo el mercado de la información porque tenían 650 megas de capacidad. Cuando estábamos acostumbrados a esto, chicos, imagínense que la llegada de un dispositivo de 650 veces la capacidad de esto fue una locura, fue bárbaro, fue una genialidad. Ni hablar del DVD. El DVD tiene una capacidad de 4 gigas, 4,4 gigabytes. Y ahí empezamos a usar el giga. Ah, la pelota, qué bárbaro. Acostumbrados a los kilobytes y los megabytes, que después llegara el CD con 650 y el DVD con 4,4 gigas, una locura. Y bueno, y después empezamos con los teras, porque los discos duros empezaron a venir de 1 tera y los discos externos también vienen de 1, 2, 3, 4 teras, 6 teras, 8 teras. Teras, ya estamos hablando de terabytes. Ya incorporamos esta unidad, que es el miles de millones de bytes, ¿sí? Estamos hablando ya en términos de billones aquí, ¿sí? El terabyte son 1024 gigas y ya está entre nosotros como una unidad estándar, una unidad que la estamos usando frecuentemente. Por ahora en valores chicos. Nadie habla de dispositivos de más de 8, 10 o 12 teras. Miren, unidades que siguen al terabyte. Vamos a poner así para que vean
¿Cómo sigue esto? Ah, no, abrí una que es el scribe, que es un plomazo el scribe de este, ¿no? Bueno, pero no sirve. Miren, después de los terabytes siguen todas estas unidades. No sé si lo ven ahí en la pantalla. Viene el petabyte, el exabyte, zettabyte con doble T, yottabyte, brontobyte, geobyte. ¿Sí? Son unos nombres raros. Pero bueno, son unidades que están ya desarrolladas o listas para ser utilizadas para medir diferentes cosas. Miren, acá está bueno que te dé este ejemplo porque dice, a ver, el petabyte. El petabyte, como ejemplo, nos dice que toda la información de Google, toda la información que está almacenada en Google, ocupa entre 1 y 2 petabytes. Claro, no nos alcanza el terabyte para definir toda esa información. ¿De qué año es este informe? Está bueno saberlo para ver si eso ya está actualizado. A ver, ¿no está el año acá? Siempre cuando vean información de este tipo en internet, verifiquen las fechas para saber si la data que está tirando es buena o no, o hay que actualizarla. Acá dice copyright 2020, pero bueno, es el copyright de la página. Vamos a suponer que es nueva, que está actualizada. Después me dice que la unidad que sigue al petabyte es el exabyte. El exabyte, que por supuesto son 1024 petabytes, dice como ejemplo que internet, toda internet ocupa entre 100 y 300 exabytes. O sea, toda la información ocupada en internet, en todo el mundo, en todos los servidores, se puede medir y se puede calcular usando esta unidad de medición, que es el petabyte. No, perdón, el exabyte. Bueno, pero acá ya nos vamos por las ramas y la idea era que supieran un poco acerca de las unidades de medición, las más básicas, las más elementales, que son las que usamos en forma cotidiana, y de dónde vienen, sobre todo de dónde viene la cuestión del byte, ¿sí? Y del byte y del bit, cuál es el significado de este bit como unidad mínima a la hora de comprender el funcionamiento de un dispositivo electrónico. Después es cuestión de hacer cálculos nada más. Si yo quiero saber cuánto ocupa determinado objeto, determinada cantidad de información en una compu, bueno, ya hago las cuentas. El tema es hacer las cuentas en base a algo que conozcan, que sepan de qué se trata. Ahora, díganme ustedes qué opinan, qué piensan, qué quieren aportar, si hay algo que no les quedó claro, si quieren preguntar. Forma una palabra, ponerle con el código binario. O sea, Una palabra con código Sí, binario. no sé. ¿Te acuerdas que vos me mandaste ayer ese y me dijiste que no era nada? Sí. Pero ¿te acuerdas que vos viste ayer en el grupo, me mandaste solo de que te decía algo y no era nada? En realidad puse cualquier cosa. Puse 10, 10, 10. Bueno, mira. Vamos ¿Pero a... es algo eso? No es nada. Eso que yo puse no significaba nada, pero podría haber significado algo. Seguramente algo significa. Pero en relación a que tenés que ver cómo vas a interpretarlo de acuerdo a cómo haya sido codificado. O sea, el que lo codificó pensando en qué. Mira, vamos a hacer sobre un ejemplo concreto. Primero, vamos a buscar la tabla... que no estoy compartiendo pantalla. Presentar toda tu pantalla. Pimba, compartir. Vamos a buscar la tabla ASCII. ¿Por qué vamos a buscar la tabla ASCII? Porque la tabla ASCII es la que tiene los valores de cada letra para que vos puedas saber cómo armar palabras y pasarlas a código binario. Mira. A ver, me gustaría buscar alguna que se vea bien claramente. Acá tenemos los caracteres ASCII. Los caracteres ASCII imprimibles son los que contienen los caracteres, ¿sí? Bueno, que componen nuestro alfabeto. Con algunos signos específicos, como mira, numeral, pesos, porcentaje, ampersand,
apóstrofes, comillas, paréntesis. Acá están todas las letras y signos, incluso las letras en minúsculas y mayúsculas. Mira, ese número que está al lado, es el valor decimal que se le asigna a cada una de estas letras. El valor decimal se le asigna para facilidad nuestra, porque la compu en realidad lo va a manejar en forma binaria. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver los números que corresponden a una palabra. Vamos a suponer que queremos escribir hola, ¿sí? Vamos a suponer que queremos escribir hola. Me voy a abrir un bloc de notas para poder tenerlo aquí superpuesto y poder machetear y escribir los valores de las letras que queremos. Bien. Entonces, la H tiene el valor decimal 72, ¿sí? La H vale 72 en decimal dentro del código americano estándar internacional para intercambio de información. ¿Por qué americano? Porque lo desarrollaron en Estados Unidos. Entonces ellos enseguida le ponen americano. La O. Vamos a ver la O. ¿Qué carácter es? ¿Qué número le corresponde a la O? Vamos a buscarlo acá. Y acá lo tengo. Mira, 79. Entonces la H es 72. La O es 79. Vamos a ver la L. La L en el código internacional, estoy usando las mayúsculas ahora, es el 76. Bueno, 76. Y por último la A es... acá está, 65. ¿Sí? Esos son los códigos decimales correspondientes a las letras para el sistema internacional de intercambio de caracteres, el código ASCII, que es el que van a usar todas las computadoras del mundo para representar información. O sea, ya vayan sabiendo que para la compu una H no es una H, es 72. Ni siquiera es 72. Es 72 en binario. ¿Sí? La O para la computadora no es una O, es 79 en decimal. Que ya vamos a ver cuál es el binario que le corresponde. Lo que tendríamos que hacer nosotros ahora es transformar estos valores en binario. Yo lo que voy a hacer ahora es agranar un poco la fuente porque siempre tengo la duda de que no ven bien. Ahí está. Bueno. Se ve bien, igual lo podemos agrandar si estamos desde el celular. Genial. ¿Cuál será el valor del 72 en binario? Bueno, hay técnicas para pasar de binario a decimal, de decimal a binario, pero las vamos a ver en la clase que viene, así de paso hacemos algunos ejercicios online. Yo ahora voy a hacerla fácil. Voy a agarrar la calculadora. Voy a elegir acá la modalidad de programador. Vieron que la calculadora tenés estándar, científica, de programador. Bueno, voy a usar la de programador y voy a escribir 72. Bueno, mira, 72 en decimal, acá me dice que en hexadecimal es 48, en octal 110 y en binario, mira Gonza, 0, 100, 1000. 0, 100, 1000. Ese es el valor de la H. ¿Sí? Vamos a ver el valor de la O, que es 79. Si yo acá borro... ¿dónde está el...? ¿Este es? Sí. Bueno. 79 es 0, 100, 11, 11. ¿Está? El 76, fíjate que está usando códigos de 8 bits. La calculadora en binario te obtiene el código sobre 8 bits porque es el byte, es sobre la unidad estándar, ¿sí? Acá podría haberme ahorrado ese 0. ¿Por qué me lo pone igual? Porque usa los 8 bits, ¿sí? Ojo ahí. A ver, uy, estoy modificando mucho. 76 0, 100 1100. Y por último la A, que es 65. Bueno, es 0, 100 0, 0, 0, 1, mira. 0, 100 0, 0, 0, 1. Ahora sí, si yo te paso estos binarios, significan, te tengo que pasar los 32 valores, ¿sí? En palabritas de 8. Claro, y eso, y ahí tiene la palabra. Exactamente.
Ahí, entonces vos decodificarías, tendrías que pasar de binario a decimal cada número y luego ver en la tabla ASCII a qué letra le corresponde para saber qué te dije. Yo les voy a dejar, les voy a escribir algo en el WhatsApp y ustedes, la tarea va a ser descifrar. ¿Qué les puse? Me va a llevar un rato, pero se los voy a armar, así nos divertimos un rato con esto. Por ahora con la calculadora, ¿sí? Vieron que la calculadora tiene la modalidad de esta programador, que está re bueno porque te transforma de binario a decimal, ¿sí? Y de decimal a binario, o a cualquier otra sistema de numeración. Si yo pongo acá tendría que escribirle. No, esto es. Ahí, si se fijan, está marcado decimal. ¿Sí? Acá, yo estoy escribiendo en decimal. Si yo quiero escribir en binario, le hago un clic acá y escribo en binario. Entonces miren, a ver, voy a ver si me hace la transformación al revés. Por ejemplo, voy a escribir 0100 1100. 0 100 1100. Efectivamente me devuelve el carácter 70, me devuelve el número 76 en decimal, ¿sí? Acá en la tablita me lo pone. O sea que tranquilamente lo puedo usar también para decodificar al revés, ¿sí? Bueno, esto les permite saber cómo trabaja una computadora en su fuero íntimo. Esto es para ella una H, no es ni el 72 ni la H. Esto es una H para una computadora. Y a su vez, ¿qué será esto? Poquita corriente, mucha, poquita, mucha, poquita. ¿Eh? Porque acuérdense que todo esto a su vez se transforma en presencia de corriente eléctrica. En un circuito que en este caso, ¿cuál será el circuito? Y bueno, hay varios que trabajan acá. Y una pregunta. Sí. Porque viste que vos pusiste hola todo en mayúscula. ¿Y qué pasa si le mezclas las letras? ¿Te lo entiende o no? Sí, porque en realidad el que va a tener que entender es el humano que recibe el mensaje. Porque para ella, para la compu, ella va a armar el conjunto de caracteres con lo que vos le quieras poner. Suponete acá la L se la pongo en minúscula. Bueno, me tengo que fijar acá cuál es la L minúscula. Y la L minúscula es otro carácter, mirá, es el 108. Es el 108. Entonces el 108 en decimal es 0, 110, 1100 en binario. Eso es lo que cambia. Lo va a entender el que reciba el mensaje, el que tenga que decodificar. A la compu le da lo mismo, que sea mayúscula o minúscula. Ella simplemente elabora ese conjunto de ceros y unos y lo lleva donde lo tenga que llevar. En este caso va por los circuitos de teclado, va por el driver de teclado, que es un chip que está en la motherboard, va a la memoria RAM. Esta sucesión de ceros y unos, cuando vos generás una L, va viajando por diferentes lugares hasta llegar a la pantalla. Y en la pantalla se transforma finalmente en esto, ¿sí? Hay un circuito que le dice que toda esta información la tiene que transformar en esos píxeles prendidos. Prender esos pixelitos que son los que fabrican al ojo humano la L. ¿Cómo lo ven? Sigo escuchando preguntas y demás. Se nos cae un poco el mito del enano que está dentro de la computadora haciendo cosas con esto. Porque vos decís, esto era. O sea, esto, o sea, la información digital, el sistema binario de numeración se limita a esto, a grandes cadenas y conjuntos de corriente, no corriente, corriente, no corriente, corriente, no corriente. Sí. Lo maravilloso es cómo se hacen operaciones altamente complejas con este sistema. O si ustedes supieran la cantidad de procesos como estos que son necesarios para desarrollar un videojuego, por ejemplo. Para que un videojuego se desarrolle en la pantalla con toda su complejidad, con todos sus detalles, hacen falta enormes cantidades de estas estructuras
binarias digitales que operen en concordancia con todos los dispositivos. Ahí vos decís, no, es impresionante la genialidad que hay detrás de la ingeniería que desarrolla esto. Que la desarrolló en su momento, que la crearon, ¿no? Y la fueron optimizando. ¿Y saben qué? Acá viene la mala noticia. Si tienen tiempo y ganas, búsquense o después les paso yo algún link sobre computación cuántica. ¿Por qué digo que ahí viene la mala noticia? Porque la computación cuántica se basa en un nuevo paradigma que no es el bit. O sea, como que el bit queda o completamente de lado, queda completamente obsoleto. Vos decís, oh, estoy aprendiendo algo que va a quedar obsoleto. Es la historia de la informática. Todos los días aprendemos cosas que pronto van a quedar viejas. La computación cuántica se basa en qubits, con Q, qubits, que son unidades de expresión o de representación de la información que pueden tener varios valores en forma simultánea. Yo todavía no lo termino de entender. Si alguno después lo puede entender y lo explica, se lo vamos a agradecer. Pero tiene que ver con la física cuántica, la mecánica cuántica. Habrán oído seguramente hablar de todas esas cuestiones. Y bueno, se generó también la computación cuántica, que consiste en estas unidades de tratamiento de la información que no son los bits, los dejan de lado e incluso los dejan obsoletos, por lo que al parecer estos qubits ofrecen como diferencia, tienen una potencia de cálculo y de almacenamiento que dicen que es infinitamente superior. Potencia, velocidad y precisión de cálculo. Si tienen tiempo y ganas, les repito, búsquenlo o después les posteo algún link de computación cuántica y los qubits. Está bueno, es interesante, pero es complicado. A mí no me cierra del todo, no lo termino de entender. IBM ya desarrolló una computadora cuántica. O sea, ya existe una computadora cuántica a modo de prueba. Es decir, ya lo sacaron de la teoría y llevaron a la realidad. Ah, bien, ahí veo los comentarios en el chat. Disculpen que no los leí antes. Ahí dice Valentín que en las PC suele haber a 32 y 64 bits. Esos, claro, acá vinculamos lo que venimos viendo. En los microprocesadores de las computadoras pueden ser de 32 o 64 bits su registro de datos, el espacio que tienen para trabajar la información que van recibiendo y devolviendo ya procesada. 32 y 64 bits. Ya casi no quedan de 32 bits. Solamente algunos procesadores de netbooks, de computadoras chiquitas, de tablets. La gran mayoría son de 64 bits. Y encima de varios núcleos. O sea, imagínense varios cerebros con espacio para tratamiento de datos muy grande de 64 bits. Las velocidades y rendimientos son enormes. Pero está buena esa aclaración. Es la base de toda la programación. Bien. A ver si por WhatsApp hay alguien. No. Quedó Lautaro afuera porque no tenía internet. Bueno, chiquis. ¿Están todos ahí? ¿Están todos despiertos? ¿No los dormí? Sí. Estamos acá. Bueno. ¿Quieren preguntar algo más? Profe, contá del 0 al 9. ¿Del 0 al 9? Sí. ¿Que cuente yo del 0 al 9? ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora en código binario. ¿Eh? Ahora en código binario. Ahora en código binario. 000, 001, 010, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001.